Oigan, les quiero platicar una anécdota un poco extraña. La otra vez que estuvo de visita un amigo extranjero, me decía: Alexia, hay algo que simplemente no logro entender de los mexicanos. ¿Por qué tienen tantos nombres? Y yo, pues no, o sea, por ejemplo, yo tengo 2 nombres. Me dice, no, tienen 2 nombres y 2 apellidos. ¿Por? Hoy en Pulpo Oculto te enterarás en el porqué de las cosas, por qué en México y en Latinoamérica tenemos 2 apellidos. Ok, antes de saber por qué en México y en otros países latinos también tienen 2 apellidos, hay que estar de acuerdo en que esto no sucede en todo el mundo. No digan como que, ay, no, pues es obvio, tienes una mamá y un papá y pues tienes que tener los 2 apellidos. No en todos los países tienen la misma legislación, ¿vale? Un reportaje de Laura Riestra para el medio español RTV señala que en el caso de Portugal los hijos podrán usar los apellidos de sus 2 padres o solo uno de ellos. En el caso de que la madre y el padre no lleguen a un acuerdo, será un juez el que determine cuáles serán los elegidos. En Francia, a partir del 2004, los padres y las madres son los encargados de decidir los apellidos que llevarán y su orden. En tanto, en Italia se hace uso de los 2 apellidos y la madre y el padre eligen quién va primero. Por su parte, en Alemania, la ley de 1993 determina que los padres elijan solo un apellido para sus hijos, ya que no se permiten los apellidos dobles. En Suecia, la pareja decide el orden de los apellidos, pero si no hay acuerdo, se registra al niño con el nombre de su mamá. En el caso de Japón, donde se da por hecho que la mujer que se casa pierde sus apellidos y por tanto sus hijos pasarán a tener el nombre de su padre, incluso también el apellido se antepone al nombre, algo que también se hace en China, aunque ahí las mujeres no pierden el suyo. En Reino Unido y Estados Unidos es de nuevo la tradición la que determinaba que el hijo normalmente lleve el apellido del padre. En Rusia, Bulgaria, Islandia o la República Checa lo que hacen es formar el apellido a partir del nombre del padre, al que le añaden un sufijo según sea niña o niño. Encontrar una respuesta a esta pregunta fue algo complejo. La realidad es que la respuesta es algo reciente. Tenemos que irnos a un libro de 1961 llamado Onomástica Hispanoamericana de Gutiérrez Tibol. En el libro, resumido por la página familysearch.org, se describe que las prácticas de poner nombre de los españoles las instituyeron en Latinoamérica exploradores, colonizadores y misioneros. En tanto, los indígenas americanos se anotaron en los registros parroquiales con el nombre de pila hasta mediados del siglo XIX. El uso de los 2 apellidos tuvo sus inicios entre la nobleza de Castilla durante el siglo XVI y para el siglo XIX se generalizó entre todos los estratos sociales. Bajo el sistema del uso de 2 apellidos, las personas de hecho usan 2 apellidos, el del padre y el de la madre. Los apellidos de Carlos García Montes responden a García como el apellido del padre y a Montes como el apellido de la madre. Bajo este sistema, el penúltimo apellido, o sea, el apellido del padre, es el nombre familiar de la persona. Antes de que se comenzara a llevar registros, la mayoría de las personas tenían un solo nombre. Tiempo después, fue necesario hacer una distinción entre las personas homónimas con 4 tipos diferentes de información descriptiva. Los patronímicos, que se basaban en el nombre del padre, como por ejemplo Brenda Fernández, quien era hija de Fernando. Las terminaciones EZ, ES e IZ representan el sistema patronímico. Ahí les va, había otros que eran de ocupación. Por ejemplo, si Brenda era hija de un herrero, entonces sería Brenda Herrera. Los descriptivos o apodos también existían. Estos se basaban en un rasgo distintivo de la persona, como por ejemplo Brenda Moreno. Los geográficos, que se basaban en el lugar de residencia de la persona, por ejemplo Brenda del Valle. Ese está muy denso, o sea, Brenda del Valle, Brenda del Mar, Brenda de las Montañas. Siento que no hace mucho sentido. Por cierto, en la Ciudad de México se propuso que el padre y la madre decidan el orden de los apellidos con los que van a registrar a sus hijos. En el año 2017, los diputados locales aprobaron agregar un párrafo al artículo 58 del Código Civil que señala que se asentará en el acta de nacimiento del menor nombre o nombres propios y los apellidos paterno y materno que le correspondan. Con el cambio, este párrafo ahora dice: nombre o nombres propios y los apellidos de los progenitores en el orden de relación que se les solicite. El orden elegido deberá mantenerse para todos los hijos de la misma familia.
Ahora ya lo sabes y ya entiendes un poco más de por qué no en todo el mundo se estila que todos tengan dos apellidos, el de papá y el de mamá. México y otros países que fueron colonizados por españoles cumplen más con esta tradición, si así le podemos decir, de tener dos apellidos. Así que antes de irnos, recuerden estos 3 puntos muy importantes. El punto número 1 es, recuerda que no todos los países tienen la misma legislación de imponer los apellidos. Cada quien tiene pues sus reglas. La tradición de tener dos apellidos se inició por ahí del siglo XVI en Castilla. Y después de esto, ya para el siglo XIX, era de lo más común que todos tuvieran dos apellidos. Y punto número 3, antes cualquiera se podía llamar como quería, sin apellidos ni nada, pero a partir de que fue necesario que hubiera registros de cada individuo, fue que comenzaron los apellidos. Pero antes los apellidos se referían más a algún distintivo de la persona, por ejemplo, en dónde vivía o cómo se llamaba su papá o a qué se dedicaba su mamá. Por cierto, si tú tienes duda de algún apellido o quieres saber un poquito más de esta información, hay una página que es www.forbear.io y ahí podrás saber más. Hay otras también que te hablan de tus árboles genealógicos y muchísima información muy interesante. Tal vez en otra ocasión podríamos tocar ese tema en Pulpo Oculto. Por lo pronto, hasta aquí la dejamos, pero recuerda que puedes escribirnos, estamos muy pendientes de tus comentarios, hay que darle like a este video si te gustó, por supuesto compartirlo con quien tú quieras y te esperamos en la próxima entrega de Pulpo Oculto. ¡Chao! ¡Ey, espera! ¡No te vayas! Recuerda que tenemos muchísimos videos más y muchas curiosidades con respuesta que conocer en Pulpo Oculto. De este lado podrás ver todo nuestro contenido. Recuerda darle like si te gusta, compartirlo, suscribirte y tenemos esta campanita en donde tú le puedes dar clic y puedes recibir todas las notificaciones de cada vez que tenemos un video nuevo. ¡Te esperamos!